Padre Celestial, por una hora más, por favor, guíanos. Ayúdanos a entender tu voluntad, especialmente mientras tratamos algunos temas muy delicados en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Anoche prometí que abordaría asuntos que realmente no puedo tratar en muchas iglesias, pero creo que aquí, en esta iglesia, sí puedo hacerlo. Voy a comenzar diciendo que el año pasado ocurrió algo que no he visto en los más de 30 años que llevo realizando este trabajo para Amazing Facts. Como aquellos que han escuchado pacientemente mis mensajes a lo largo de los años saben, mis mensajes se enfocan principalmente en dos temas. Número uno, nuestro mensaje, el Evangelio eterno, la justicia por la fe, el mensaje de 1888, cómo funciona la salvación, contrastando el falso evangelio con el verdadero evangelio. Número 2, nuestra misión. ¿Por qué existimos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Para qué Cristo llamó a esta iglesia a la existencia? El gran conflicto, las preguntas que aún deben resolverse antes de que Jesús pueda regresar, la vindicación de Dios, su carácter y su gobierno, la preparación para el sellamiento y el cierre del tiempo de gracia. Así que esos son mis dos enfoques principales, nuestro mensaje y nuestra misión. Y ambos enfoques de los que hablo han sido considerados controversiales. Se les ha llamado divisivos. No puedo hablar en ciertos lugares debido a mi énfasis en estos temas. Ahora bien, eso no es nada nuevo. Eso ha estado ocurriendo durante 30 años. Pero el año pasado no fue solo un silencioso, bueno, creemos que ya no estamos de acuerdo. El año pasado hubo un ataque frontal contra todo lo que yo y otros hemos estado enseñando sobre la preparación para el tiempo del fin. Lo veo como una guerra total para destruir este mensaje y esta misión de una vez por todas y erradicarlo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como mencioné anoche, el año pasado salieron 4 libros, 3 de la Universidad de Andrews, del seminario, y 1 de la Unión del Pacífico. Este se titula El carácter de Dios y la última generación, escrito por 12 académicos de la Universidad de Andrews. Este otro es de George Knight, Eventos del tiempo del fin y la última generación. Hay otros 2 que no tengo conmigo hoy. Uno se titula Salvación, contornos de la soteriología adventista. Palabras largas y complejas, pero significa simplemente salvación. ¿Cómo funciona la salvación? Y el otro tiene un título muy interesante. Este proviene de la Unión del Pacífico, publicado por OAC en Akron Publishing Press. Se llama Con toda humildad, diciendo no a la teología de la última generación. Así que esos son los 4 libros que salieron de manera simultánea. Eso es lo que los hace únicos. Normalmente los libros se publican en distintos momentos, pero todos estos parecieron salir al mismo tiempo. Y si se fijan, todos ellos hablan sobre la última generación. Todos incluyen ese término en sus títulos. El término teología de la última generación ha surgido relativamente hace poco, en los últimos 15 o 20 años, para referirse al mensaje y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Algunos pastores han enviado este libro a todos los ministros de sus conferencias. Así de importante lo consideran. Voy a leerles una breve recomendación de este libro publicada en la revista Ministry en diciembre del 2018 por un profesor de predicación y estudios adventistas de la Universidad Adventista del Sur. Esto es lo que dijo. Los autores han proporcionado una sólida alternativa bíblica a la teología de la última generación, que no solo es intelectualmente satisfactoria, sino que también espiritualmente edificante. El libro en su conjunto es una contribución significativa al pensamiento cristiano sobre el tiempo del fin y una corrección importante a los malentendidos acerca de la vindicación del carácter de Dios. Los predicadores encontrarán en él muchas ideas para series de sermones bíblicos. El carácter de Dios y la última generación es una obra trascendental que inspirará a una nueva generación de adventistas a dar gloria a Dios y a proclamar con esperanza y certeza el pronto regreso de Jesús. Una recomendación bastante elogiosa. Ahora el asunto ¿es eso cierto o no?
Voy a sugerir que es necesario conocer lo que se dice en estos libros, y solo voy a abordar uno de ellos, el carácter de Dios y la última generación. He encontrado dos cosas en estos libros. Número uno, falsas representaciones de lo que realmente enseña la teología de la última generación. Simplemente están tergiversando nuestras enseñanzas. Y número dos, declaraciones muy claras que apoyan un evangelio falso proveniente de nuestros amigos evangélicos que guardan el domingo. Esas son las dos cosas que he encontrado en estos libros. Así que lo que voy a hacer es analizar este libro con ustedes. Necesitan escuchar por ustedes mismos lo que se dice. No voy a leer todo el libro, no se preocupen. Pero voy a compartir algunas cosas que necesitan saber sobre lo que se dice en estos libros. Voy a comenzar desde el primer capítulo de este libro. La teología de la última generación promueve el perfeccionismo, que sostiene que los seres humanos pueden llegar a ser absolutamente sin pecado. Esto tiende a poner el énfasis en las obras humanas y sugiere que alguien podía alcanzar un punto en el que ya no necesita la justicia imputada de Cristo. Algunos enfatizan la obediencia externa y se enfocan en abstenerse de cometer pecados mediante el mero ejercicio disciplinario de la voluntad. Ya no necesitan la obra de Cristo en su favor. Bueno, amigos, así es como comienza. La teología de la última generación no enfatiza las obras humanas, enfatiza la entrega humana. Eso es de lo que realmente se trata. Y nunca estaremos más allá de la necesidad de la justicia de Cristo. Nunca, hasta la segunda venida de Cristo. Y la fuerza de voluntad nunca vencerá el pecado. Estoy hablando de tergiversaciones, declaraciones que no son ciertas en absoluto. Bien, sigamos un poco más adelante. Quiero que lo escuchen, hermanos y hermanas. E.J. Waggoner fue el padre efectivo de la teología de la última generación. Dios arriesgando su indicación en el desempeño de su iglesia es uno de los momentos más inciertos en la historia doctrinal de E.J. Waggoner. Eso es lo que se dice allí. Bueno, yo diría que Dios siempre ha arriesgado su indicación en el desempeño de aquellos que ha escogido a lo largo de la historia humana. ¿Qué hay de Job? ¿No arriesgó algo cuando dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿No es eso algo que debemos considerar? ¿Y qué hay de Moisés? ¿Qué hay de Daniel, Juan el Bautista y Pablo? ¿Debería ser diferente con la última generación? No veo que eso sea una objeción válida. Sobre Andreasen dice, su enseñanza contribuyó a la presencia en la iglesia de un fuerte elemento de legalismo involuntario. Al leer estos materiales, siempre encontrarán que M.L. Andreasen es el villano. Siempre es el villano. Es señalado como la fuente del legalismo en la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, la realidad es que el legalismo fue un problema importante en la iglesia adventista del séptimo día antes de 1880. Teníamos serios problemas. Ellen White dijo que nuestra predicación era tan seca como las colinas de Gilboa. Éramos un pueblo muy argumentativo y ella dijo que eso tenía que cambiar. Jones y Waggoner hicieron todo lo posible por cambiar esa actitud y esa perspectiva. Lo único que hizo Andreasen fue seguir las enseñanzas de Jones y Waggoner para combatir el legalismo y ahora se le acusa de ser el que lo promueve. Bien, veamos qué más podemos encontrar aquí. Pecado. Volvamos un poco atrás. Edward Heppenstall define el pecado como un estado del ser. El pecado ha sido destronado, pero aún permanece. Dios despierta y desarrolla el deseo de una libertad total del pecado, pero la plena realización de este deseo ocurrirá en la segunda venida de Cristo. En consecuencia, siempre necesitaremos pedir perdón. Lo que acabamos de leer es el inicio de la doctrina del pecado original dentro de la iglesia adventista del séptimo día. El pecado original es la enseñanza de que nacemos pecadores, que debido a que tenemos una naturaleza caída, seguiremos pecando, que todo lo que hacemos está manchado de pecado en cierto grado y que esto permanecerá así hasta la segunda venida de Jesucristo. Y él señaló que el doctor Heppenstall fue uno de los que inició esta enseñanza en la iglesia adventista del séptimo día.
Pecadores desde el nacimiento y pecadores hasta la segunda venida de Cristo. Nunca podremos guardar completamente los mandamientos de Dios mientras tengamos una naturaleza caída. Todo lo que voy a decir de eso es que es una negación total de las declaraciones de Ellen White. Simplemente lo es. Bien, avanzando un poco más en algunos capítulos aquí. Todos estos fueron escritos por diferentes eruditos, 12 en total. Pecamos tanto voluntaria como involuntariamente. El pecado es la falta de conformidad con la voluntad de Dios, ya sea en acto o en el estado en el que nacemos, lo que se conoce como corrupción original. Aquellos que limitan el pecado a los pecados que eligen consciente y voluntariamente son los que están minimizando el problema del pecado. Pues no creo que eso sea del todo correcto. Minimizar el problema del pecado es decir que todo lo que hacemos es pecado. Bueno, entonces, ¿qué cosa no es pecado? Nada. ¿Tienes una naturaleza caída en ti en este sábado por la tarde? Entonces estás pecando ahora mismo. Y si te sientes impulsado a tener pensamientos incorrectos en este momento, bueno, eso simplemente proviene de la naturaleza caída y realmente no puedes evitarlo porque naciste así y seguirás siendo así hasta que Jesús venga. Yo digo que eso es minimizar el pecado en lugar de lo contrario. Pecar siempre ha sido una cuestión de elección. ¿No es así? Desde Adán hasta David, hasta Cristo, a lo largo de toda la historia. Bien, avanzando un poco más ahora. Otros adventistas, ahora ese término se aplica a mí y a otros que predicamos este mensaje, afirman que la justificación significa más que la imputación de la justicia de Cristo. También incluye el proceso por el cual Cristo realmente nos hace justos. Según este punto de vista, la justificación es principalmente hacer justos, no solo declarar justos. De lo contrario, sería solo una ficción legal. Esa es mi postura. Si la justificación no nos hace justos, entonces Dios estaría diciendo una mentira cuando declara que somos justos. Por lo tanto, hacer justos es lo que yo enseño. Los defensores de esta perspectiva parecen aceptar los principales argumentos católicos contra los reformadores en el siglo XVI. Algunos adventistas sostienen, de nuevo, refiriéndose a mí, que la aceptación por parte de Dios se basa en la justicia infundida de Cristo. ¿Han escuchado antes ese término? Justicia infundida no es un término que usemos comúnmente. Así que fíjense bien, decir que somos hechos justos cuando nacemos de nuevo y somos justificados se califica de católico y se le llama justicia infundida, un término que nunca había escuchado antes en la Iglesia Adventista del Séptimo Día hasta hace pocos años. No, ningún maestro de la teología de la última generación enseña justicia infundida. Enseñamos justicia imputada y justicia impartida, justicia compartida, pero nunca usamos el término justicia infundida. Y no enseñamos la versión católica de la justicia por la fe, se los garantizo. Siempre es fácil etiquetar de católico a alguien con quien no estás de acuerdo. O no queremos ese término. Y este libro comparte esa perspectiva. Las palabras originales en hebreo y griego para justificar no significan hacer justo, sino declarar justo. Abraham no fue hecho justo, sino que se le consideró justo. Ese tema se repite constantemente aquí en este libro, y lo diré de manera muy sencilla. Si solo se nos declara justos, sin más, eso contradice la Biblia, contradice a Ellen White y contradice a Jones y a Waggoner, contradice todo lo que es verdad, porque Dios nos hace justos antes de declararnos justos. Los verdaderos creyentes, las personas justificadas, siguen siendo pecadores incluso después de la conversión, a través de las obras realizadas en ellos por el Espíritu Santo. Fíjense bien, lo voy a leer de nuevo. Las personas justificadas siguen siendo pecadores incluso después de la conversión, a través de las obras realizadas en ellos por el Espíritu Santo. Así que, según esta visión, la conversión no elimina el pecado, solo elimina la condenación por seguir pecando. Seguiremos pecando mientras estemos justificados al mismo tiempo. Y las obras del Espíritu Santo contribuyen a ese pecado. Esa es una declaración sorprendente.
La base de nuestra justificación es siempre lo que Cristo ha hecho por nosotros, fuera de nosotros, no su justicia impartida, lo que Cristo está haciendo en nosotros, lo cual siempre es parcial y siempre queda corto. Quiero que sepan algo aquí. Recuerden, hace 30 años tuve la oportunidad única de ser colega de Desmond Ford en el Pacific Union College. Esas son exactamente las frases que él usaba, con esas mismas palabras, cuando presentaba su versión de la justificación por la fe. Su falso evangelio, amigos, ahora está siendo promovido por respetados eruditos dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien, sigamos un poco más. La santificación es siempre una preparación incompleta para el cielo. Nuestra santificación es siempre parcial. Somos al mismo tiempo justos y pecadores hasta nuestra glorificación. Estamos en constante necesidad de justificación debido a nuestro estado pecaminoso. Noten, justificación no por lo que haces, sino por el estado en el que naciste. Eso es por lo que necesitas ser perdonado. Todos los seres humanos son pecadores incluso cuando hacen lo que Dios les ha pedido, porque todos tienen una naturaleza pecaminosa, corrompida y depravada desde su nacimiento, lo que contamina todo. Una declaración bastante dramática, ¿verdad? Amigos, si eso es cierto, entonces Satanás gana el argumento. ¿No es así? ¿Acaso no es eso lo que él ha dicho desde el principio? Que incluso las personas buenas que reciben la gracia de Dios siguen siendo pecadores desobedientes porque tienen una naturaleza dentro de sí, que nunca podemos dejar de pecar mientras vivamos. Es imposible, incluso cuando obedecemos a Dios. Seamos muy específicos. Cuando decides guardar el sábado, debido al hecho de que tienes una naturaleza caída en ti, parte de ti está pecando al guardar el sábado. Cuando devuelves tu diezmo, debido a que tienes esa naturaleza caída, parte de ti está pecando en ese mismo momento. Cuando vences el mal genio en tu vida personal, parte de ti sigue sintiendo el impulso de perder la calma, por lo que estás pecando. Cuando superas la lujuria, parte de ti sigue ahí, atrayéndote y estás pecando. Eso es lo que quiere decir con que necesitas perdón por todo lo que haces, incluyendo tu obediencia a Dios. Yo simplemente digo, si eso es cierto, ¿por qué siquiera intentarlo? ¿Por qué hacer un esfuerzo? Porque estamos pecando incluso cuando obedecemos. La teología de la última generación afirma la insuficiencia del sacrificio de Cristo. Noten, insuficiencia. Y el valor añadido de la obediencia personal. Dicha obediencia es inconfundiblemente meritoria. En otras palabras, mereces la salvación. La teología de la última generación niega la completa suficiencia del sacrificio de Cristo para salvar a la humanidad y ganar efectivamente el gran conflicto. Desde la perspectiva de la última generación, la santificación y la obediencia son la causa de la salvación. Bueno, respecto a eso puedo decir que la teología de la última generación nunca enseña que el sacrificio de Cristo es insuficiente para cualquier acto de justicia que hagamos. Nunca dice eso. Nuestra obediencia nunca es la causa de nuestra salvación. Nadie en la última generación enseña eso. Uno nunca puede hablar de estar sin pecado. El egoísmo sigue presente en la vida del cristiano. Todo lo que los seres humanos hacen, por bueno y justo que sea, está contaminado por el egoísmo y el pecado. Por lo tanto, es un error hablar de la posibilidad de alcanzar una vida sin pecado en esta tierra. Bueno, ahí lo tienen, claramente expuesto. Es un error decir que alguna vez llegaremos al punto de vivir sin pecado. Si eso es cierto, entonces todas nuestras enseñanzas sobre el cierre de la gracia, todas nuestras enseñanzas sobre el sello de Dios y la marca de la bestia, todas nuestras enseñanzas sobre Jesús, terminando su obra mediatoria en el santuario celestial al final del tiempo de gracia, todas son falsas. Si lo que han dicho en esta página es cierto, entonces todo lo que hemos enseñado sobre los eventos finales ya no es válido. La obediencia y las buenas obras nunca son necesarias para nuestra salvación. La obediencia a Dios nunca debe considerarse una condición para la salvación. Yo hago otra pregunta. Si la obediencia no es necesaria o no es una condición para la salvación,
¿Por qué alguien renunciaría a una carrera por guardar el sábado? Si no es necesaria y si no es una condición para tu salvación, ¿por qué darías ese paso de perder tu carrera por un día de adoración? Todo ser humano nace en este mundo como pecador, separado de Dios. El pecado de Adán y Eva imputó culpa a toda la humanidad. Todos nacen de facto como pecadores, separados de Dios y perdidos. Bueno, eso es el pecado original católico. Acaban de escuchar la forma más pura de la doctrina desarrollada por la Iglesia Católica en los siglos 3 y 4, llamada pecado original, transmitida, aunque no lo crean, a través de Lutero y Calvino, los reformadores protestantes. Ahora, recuerden algo sobre Lutero. Doy gracias a Dios por Martín Lutero, pero él era un monje agustino y trajo algunas enseñanzas de Agustín directamente al protestantismo, como el bautismo infantil y la idea de que nacemos pecadores. Él introdujo esto a la iglesia. Luego, esto fue transmitido a través de rutas engañosas al mundo cristiano evangélico. Cuando digo mundo evangélico me refiero a los cristianos básicos, fundamentales y conservadores que nos rodean, los bautistas, los pentecostales, etc. Transmitido a ellos, a través de ellos y, adivinen qué, ahora al adventismo. Una ruta extraña desde Agustín en los siglos 3 y 4, a través de Lutero y Calvino, llegando a nuestros amigos evangélicos y luego a los adventistas del séptimo día. Una ruta extraña, ¿verdad? Muy extraña. Muy bien. Saltando un gran segmento de este libro, pasemos ahora a algunos capítulos posteriores. ¿Necesitan los recién nacidos un Salvador? ¿Necesitó Jesús un Salvador cuando nació? La respuesta es afirmativa a la primera pregunta. Los recién nacidos necesitan un Salvador. Negativa a la segunda. Jesús no necesitó un Salvador cuando nació. Y ahora hablan un poco sobre esto. ¿Necesitaba la naturaleza humana de Jesús ser exactamente como la nuestra para que Él pudiera funcionar como nuestro ejemplo? No. Jesús no necesitaba ser exactamente como nosotros para ser nuestro ejemplo. No necesitaba ser exactamente como nosotros, cargando con inclinaciones heredadas al pecado. Bastaba con que se hiciera plenamente humano. Si la naturaleza humana de Cristo no era exactamente como la nuestra, ¿tenía Él una ventaja sobre nosotros? La pureza de la naturaleza ciertamente podría considerarse una ventaja. La ventaja de Cristo permite la salvación de la humanidad. Bien, si los bebés necesitan un Salvador debido a su naturaleza caída, entonces es obvio que Jesús no podía tomar nuestra naturaleza, porque entonces Él también habría necesitado un Salvador y no podría haber salvado a nadie. Así que de ahí viene esto. Esto se basa en la doctrina del pecado original, y entonces Él no podría haber sido tentado desde dentro. Y no sé ustedes, pero mis tentaciones más fuertes vienen desde dentro. Como les dije a mis estudiantes del PUC, no necesito un diablo para tentarme. Yo hago un gran trabajo por mí mismo. Ahí es donde vienen mis tentaciones más fuertes, desde mi naturaleza caída. Y eso significa que Jesús no podría haber sido tentado en todo según nuestra semejanza, si lo que dice el libro es cierto. Si Él no tenía inclinaciones heredadas al pecado, ¿cómo puede mostrarme cómo superar mis propias inclinaciones al pecado si Él no tuvo que lidiar con ese problema? Y aquí se dice claramente que Él tenía una ventaja. ¿Y acaso Satanás no atacaría esa ventaja? Oh, claro. Obedeció porque tenía una naturaleza perfecta. Obedeció porque no fue tentado de la misma manera que los seres humanos normales son tentados. Y por lo tanto, no probó nada. Eso es lo que Satanás diría. No probó nada sobre nuestra capacidad para obedecer, ya que no peleó las mismas batallas que nosotros debemos pelear. Así que, si la afirmación de Satanás de que los hijos e hijas de Adán no pueden obedecer la ley de Dios es correcta, entonces esto lo confirma. ¿Recuerdan la afirmación que puse en la pantalla esta mañana? Que los hijos e hijas de Adán no pueden obedecer la ley de Dios. Esa es la acusación de Satanás, que la ley de Dios es injusta. Entonces, si esto es verdad, Satanás tiene razón, lo que significa que Jesús no derrotó completamente a Satanás, y nadie aún ha demostrado que él está equivocado. Bien, avanzando en el libro. Después de la cruz, Dios no está en riesgo en absoluto.
¿Recuerdan el título de mi sermón esta mañana? Después de la cruz, Dios no está en riesgo en absoluto. La victoria de Cristo no está en peligro, amenazada ni en riesgo. No hay manera de que Dios pudiera perder la gran controversia después de esto. La vida impecable y muerte de Cristo ya proporcionaron la base completa y suficiente para la vindicación del carácter de Dios. La vindicación cósmica de Dios es el resultado exclusivo de la muerte sacrificial de Cristo. Él derrotó a Satanás de manera decisiva y de una vez por todas. ¿De acuerdo? Esas son las afirmaciones que se hacen en este libro. Por su muerte expiatoria, Satanás fue derrotado de manera decisiva y definitiva. Y hago la misma pregunta que planteé esta mañana. Si Satanás fue totalmente derrotado por Cristo en la cruz, entonces los 2000 años de absoluta miseria, sufrimiento y persecución son culpa de Dios. Si Él hubiera podido terminarlo todo después de la muerte de Jesús en la cruz y evitar toda la brutalidad, la agonía y el sufrimiento que han ocurrido durante 2000 años, entonces Dios sería responsable de todo este desastre. Continuando. No es cierto que Jesús esté realizando una expiación adicional como nuestro intercesor y sumo sacerdote en el cielo. De hecho, Él no está llevando a cabo la expiación final. La última generación de creyentes no tiene poder para determinar el momento del cierre del tiempo de gracia mediante su desempeño. Las actividades de la última generación, según lo presentado por los defensores de la teología de la última generación, parecen estar centradas en sí mismas, enfocadas en los logros y los caracteres perfectos de ese grupo. El lenguaje de la teología de la última generación es muy antropocéntrico. Eso significa centrado en el ser humano. La obra de Cristo en el santuario celestial debe entenderse como la aplicación de los beneficios de la expiación ya realizada en la cruz y no como la continuación de la obra de expiación que comenzó en la cruz. El enfoque de la teología de la última generación está en nuestros caracteres y nuestras acciones, en lugar de en ser un pueblo centrado en Dios. La teología de la última generación degrada y reduce inaceptablemente el significado de la muerte de Cristo en la cruz y su eficacia. Es Jesús y no los santos de la última generación quien derrota irrevocablemente, permanentemente, irreversiblemente e irremediablemente a Satanás, vindica a Dios y asegura la eternidad para todo el universo. Bien, esas son declaraciones muy fuertes. No hay ninguna expiación final llevándose a cabo en el lugar santísimo hoy. Eso se dijo claramente. Eso significa que todavía estamos en el lugar santo, ¿no es así? ¿Recuerdan esta visión de Ellen White? Aquellos que no seguían a Jesús en la experiencia del lugar santísimo oraban a Jesús en el lugar santo. ¿Y quién respondía a sus oraciones? Satanás respondía a sus oraciones, porque Jesús había pasado a una nueva fase de la expiación. La afirmación sobre estar centrados en el ser humano en lugar de centrados en Dios y sobre degradar la muerte de Cristo en la cruz son exactamente las mismas que nuestros amigos evangélicos nos han estado lanzando durante los últimos 100 años. Eso es lo que han estado diciendo, que estamos minimizando la experiencia de Cristo en la cruz y ahora estamos escuchándolo de nuestros propios profesores de seminario. Eso es lo significativo aquí. Jesús retrasa su venida porque Dios desea salvar a todos. Cuantas más personas tomen decisiones por Dios, más pronto Dios podrá cerrar el tiempo de gracia. Nuestras acciones no tienen poder para adelantar su venida. En ninguna parte de la Biblia ni en los escritos de Ellen White hay una declaración que diga que la última generación de fieles derrotará a Satanás y que al vivir vidas perfectas finalmente vindicarán a Dios y provocarán la finalización de la purificación del santuario celestial y el cierre de la gran controversia. Son declaraciones bastante contundentes. En otras palabras, acabamos de leer que el retraso en la venida de Cristo se debe a que Dios quiere salvar más almas. Eso suena bien, hasta que nos damos cuenta de que con cada generación que pasa, 10 veces más personas terminarán en el infierno que las que serán salvas. Esa es simplemente la realidad. La mayoría rechazará la oferta de gracia de Dios. Entonces, si Él espera más tiempo,
pierde 10 veces más personas. Así que eso no suena muy bien. Y por cierto, si Él está esperando para salvar más almas, más le vale esperar indefinidamente, porque siempre habrá otra alma que salvar. ¿No es así? Y entonces, ¿por qué dice Ellen White que todo el cielo está esperando para oírnos vindicar el nombre de Dios si no tenemos nada que ver con su vindicación? Si no podemos apresurar o retrasar la venida de Cristo, ¿por qué dijo ella que tendríamos que permanecer en esta tierra muchos más años debido a la insubordinación si no tuviéramos nada que decir al respecto? Bien, estamos llegando al final. En el capítulo 24 del conflicto de los siglos no hay nada en todo este capítulo que muestre que Ellen White enseñó que antes del cierre de la gracia el pueblo de Dios alcanzará un estado de perfección sin pecado. No hay nada en toda esta descripción que apunte a un estado de absoluta impecabilidad para el pueblo de Dios después del cierre de gracia. En ninguna parte Ellen White indica que tendrán que atravesar ese tiempo sin su Salvador. Bueno, tal vez un poco más sobre este punto para que vean el cuadro completo en un solo paquete. Ellen White rechaza la idea de que ella enseñó que la última generación estará en un estado sin pecado durante el tiempo de angustia. El pueblo de Dios no reflejará la imagen de Cristo de manera absolutamente perfecta durante el tiempo de angustia. Ellen White no sostuvo la idea de la perfección sin pecado de la última generación durante la crisis final. En ninguna parte enseña que el pueblo de Dios alcanzará un estado particular de absoluta impecabilidad antes del cierre de la gracia y que después del cierre de la gracia ya no tendrán pecado en ninguna forma. Ella insiste constantemente en que la impecabilidad es inalcanzable en esta vida. El pueblo de Dios nunca alcanzará un estado sin pecado mientras estén en esta carne. Sí, me escucharon leerlo con esas mismas palabras. Lo cual, amigos, es una negación total de la enseñanza sobre el cierre de la gracia. Saben, en la mayor parte de esto no he compartido otras declaraciones con ustedes, pero ahora mismo voy a compartir algunas declaraciones de Ellen White sobre este punto en específico. Nadie podrá participar del refrigerio hasta que haya obtenido la victoria sobre toda debilidad, sobre el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y sobre toda palabra y acción equivocadas. Primeros Escritos, página 71. Después del cierre de la gracia, el pueblo de Dios temerá que no haya confesado todos sus pecados. El conflicto de los siglos, página 619. Si el pueblo de Dios tuviera pecados no confesados que enfrentar, serían abrumados. No tienen faltas ocultas que revelar. Sus pecados han sido presentados de antemano en el juicio y han sido borrados. El conflicto de los siglos, página 620. No había pecado en Cristo que Satanás pudiera usar en su contra. Esta es la condición en la que deben encontrarse aquellos que estarán en pie en el tiempo de angustia. El conflicto de los siglos, página 623. No habrá sangre expiatoria para limpiar del pecado. Patriarcas y Profetas, página 201. Todo aquel que por la fe obedezca a los mandamientos de Dios alcanzará la condición de impecabilidad en la que vivió Adán antes de su transgresión. En los lugares celestiales, página 146. Cristo vino a este mundo y vivió una vida sin pecado para que, en su poder, su pueblo también pueda vivir vidas sin pecado. Review en Herald, 1 de abril de 1902. Tienen que tomar una decisión, amigos. ¿Es este libro o la mensajera de Dios para la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Porque son totalmente opuestos. Quiero decir, acabo de leer dos declaraciones opuestas justo aquí. Probablemente la más dramática de todas las declaraciones opuestas. Las buenas obras son importantes para la salvación de otros, pero no para nuestra salvación. Las buenas obras son importantes para la salvación de otros, pero no para nuestra salvación. ¿Saben lo que es esto? Eso es pura enseñanza evangélica. Ellos creen en las buenas obras. ¿Han notado que quieren colocar los 10 mandamientos en lugares públicos? Ellos creen en la obediencia, pero no en relación con la salvación personal. Eso no es para lo que creen que es útil la obediencia. Ellos creen que es útil para el testimonio. En otras palabras, eres un mejor testigo si eres una buena persona que obedece las leyes de Dios. Entonces puedes testificar mejor, pero esto no tiene nada que ver con tu salvación personal.
Eso es pura enseñanza evangélica, como lo leemos en esa frase. Las buenas obras son importantes para la salvación de otros, pero no para nuestra salvación. Aquí hay una declaración. Cristo mostró que los hombres y mujeres, por su gracia, también podrían vivir vidas de obediencia perfecta. Esto es necesario para su salvación. Bien, ¿qué creen ustedes? ¿Es necesario o es irrelevante? En el capítulo final, solo queda un capítulo, resumen los 7 puntos que querían destacar en este libro. Permítanme resumirlo brevemente, tal como ellos lo hicieron. Primero, el pecado es haber nacido con una naturaleza caída. Pecas no por lo que eliges, sino por lo que eres. Segundo, la justificación es ser declarado justo únicamente, no hecho justo. Tercero, la santificación nunca se completará, nunca llegaremos a ser completamente sin pecado. Cuarto, Satanás acusó a Adán y Eva de que no podían guardar la ley. Luego acusó a los hijos e hijas de Adán y Eva de que tampoco podrían guardarla. Quinto, si Cristo hubiera tomado nuestra naturaleza, Él mismo habría necesitado un Salvador. Sexto, la muerte de Cristo reivindicó plenamente a Dios, sin necesidad de una vindicación final en la expiación. Séptimo, la enseñanza de una generación final sin pecado deshonra la gloria de Dios. Él gana con o sin nosotros. 7 puntos claves de todo este libro en su capítulo final. Mis amigos, durante los últimos 20 minutos, o el tiempo que haya sido, han estado escuchando a los pies de Desmond Ford. Si Desmond Ford estuviera presentando este mensaje hoy, esto es exactamente lo que estaría enseñando. 100%. Este libro enseña exactamente lo mismo que él enseñó en el Pacific Union College. Y ahora su teología se está impartiendo en los más altos niveles de nuestra erudición adventista, a toda una generación de futuros pastores que se están preparando para ser los pastores de sus iglesias. Este puede ser el desarrollo más peligroso que he visto en los últimos 30 años. Ahora más que nunca, amigos, necesitamos entender completamente quiénes somos, cuál es nuestro mensaje y cuál es nuestra misión. Los mismos escogidos están siendo engañados. No es que serán engañados, sino que ya están siendo engañados. Ahora bien, como mencioné, se escribió un segundo libro por George Knight. No voy a analizar ese libro hoy, solo resumiré algunos puntos. Este libro es un ataque total contra el libro de M.L. Andreasen sobre el santuario y el servicio del santuario, que varios de ustedes han leído. Afirma que los seres humanos no tienen nada que ver con la conclusión del gran conflicto. ¿No hace esto que Lecciones Prácticas de Cristo, página 69, quede sin sentido? Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarlos como suyos. No, según este libro, nada de lo que hagamos tiene que ver con el momento de la segunda venida de Cristo. Y por supuesto, este segundo libro exige repudiar el mensaje de John C. Wagoner, a pesar de que Ellen White afirmó que esto fue el comienzo del fuerte clamor y que rechazar su mensaje es rechazar a Cristo, el dador del mensaje. Este libro, el de George Knight, reconoce que Ford y Heppenstall enseñaron el mismo evangelio. Eso me pareció bastante interesante. Heppenstall fue uno de mis profesores en el seminario, al igual que Hans Larondel, otro de mis profesores en el seminario. Lo que estamos presenciando en estos libros es muy sencillamente el fruto de semillas que fueron plantadas en la década de 1950. No queríamos ser llamados secta, así que aceptamos dejar de lado algunas de nuestras doctrinas, como la naturaleza de Cristo, o si había una generación final victoriosa sobre todo pecado, para ser aceptados como una iglesia cristiana principal. Esas fueron las semillas. Fueron regadas por las enseñanzas de Desmond Ford durante los años 70 y 80, y ahora estamos cosechando el fruto. Eso es todo. Las semillas plantadas dan fruto. Ese es un principio que nunca cambia. Ahora, como mencioné, hay otro libro de la Conferencia de la Unión del Pacífico escrito por Rinden Brusma. Escuchemos
un breve resumen de una página de su enseñanza en este libro. La Biblia no es tan clara en algunos aspectos de la escatología como muchos piensan. Muchas preguntas seguirán sin respuesta. Además, debemos reconocer que los comentarios de Ellen White no siempre son totalmente claros y que en ocasiones pueden incluso parecer algo inconsistentes. Esto no debería preocuparnos excesivamente siempre y cuando tengamos un entendimiento adecuado de su rol como una luz menor. Hay varias cosas cruciales de las que podemos estar absolutamente seguros. Número 1, somos pecadores y permaneceremos pecadores mientras estemos en este mundo. Número 2, la meta de la perfección sin pecado está más allá de nuestro alcance. Sin embargo, tenemos la promesa de que cuando Cristo venga seremos transformados en seres perfectos. Número 3, desde nuestra perspectiva humana puede parecer que Él ha retrasado su venida, pero Dios ha determinado el tiempo del regreso de su Hijo. Entonces, lo que acabamos de aprender aquí es que la Biblia y Ellen White no son tan claras sobre los eventos del fin del mundo como pensábamos. Permaneceremos pecadores hasta que Jesús venga y no ha habido un verdadero retraso en la segunda venida de Cristo. De eso tratan estos libros. Empiezan a percibir mi frustración y mi desaliento al leer estos materiales de los mejores eruditos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Solo diré esto ahora mismo. Hay algunos nombres que no aparecen en este libro. Estos son 12 autores. Algunos de mis amigos en el seminario no participaron en la redacción de este libro, y estoy muy agradecido por eso. No estoy rechazando el seminario. Estoy sugiriendo que este es un intento peligroso de destruir una enseñanza fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todavía hay buenos maestros en quienes se puede confiar, pero caramba, tienes que buscarlos bien en estos días. Trataré un tema más esta tarde. No tiene nada que ver con la justicia por la fe, ni con la perfección en los últimos tiempos o la teología de la última generación, pero es igualmente peligroso para la supervivencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una rebelión contra 3 decisiones de la Conferencia General en sesión que estamos enfrentando ahora mismo. Un pastor, uno de los pastores de una iglesia cerca de nosotros, llamada la Iglesia de la Universidad de Loma Linda, escribió esto recientemente en el Pacific Union Recorder. Así que aquí estamos, enfrentándonos a la posibilidad de un cisma, separación, todo por una palabra: cumplimiento. ¿Has oído hablar de los documentos de cumplimiento? Debemos hablar en contra de este documento de cumplimiento porque sacrificaría la conciencia individual en el altar del cumplimiento. La noción de la conciencia individual ha sido fundamental en la mente de teólogos, pastores y personas de fe. Lutero dice: no puedo ni quiero retractarme de nada, pues ir en contra de la conciencia no es ni correcto ni seguro. Que Dios me ayude. No podemos apoyar un documento que nos obligue a violar nuestra conciencia. Así que aquí estamos, en un punto muerto, tratando de descubrir qué hacer. Aquí estamos, no podemos hacer otra cosa. Que Dios nos ayude. Bueno, ese es un argumento bastante fuerte de que deberíamos poder hacer exactamente lo que sentimos que queremos hacer, lo cual ignora completamente el hecho de que aquellos que se oponen a las opiniones de este pastor y que votaron en la sesión de la Conferencia General y en el Consejo de Otoño del año pasado también lo hicieron por convicción consciente. No lo hicieron a ciegas. ¿Y saben qué? Cuando personas de conciencia se oponen entre sí, solo hay un remedio que nos queda: llevar el asunto a la máxima autoridad que Dios tiene en la tierra. Y para los adventistas del séptimo día, esa es la Conferencia General en sesión. No la Conferencia General en Washington, D.C. La Conferencia General en sesión sería lo mismo que el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. Tuvieron una gran disputa entre hermanos de conciencia, ambos, y la llevaron al Espíritu Santo y a los líderes de la iglesia, y luego la siguieron. Esa es la diferencia hoy en día. Esta fue una declaración de, veamos, creo que fue Ricardo Graham, el presidente de nuestra Unión del Pacífico. Por alguna razón,
ya sea por conciencia o por conveniencia, secciones importantes de la iglesia no se están sometiendo a la voluntad de la Iglesia Unida. Y esto fue lo que dijo el hermano Graham. Nuestros oficiales se opusieron de manera unánime al documento antes de la votación en el Consejo Anual y seguirán levantando nuestras voces en oposición a cualquier política que impida la misión de Jesucristo. Aquí está la declaración de la División de Norteamérica sobre la votación del Consejo Anual de la Conferencia General de 2018. Ese es el Consejo Anual del año pasado. Las decisiones tomadas en el Consejo Anual de la Conferencia General de 2018 no tuvieron el resultado para la Iglesia que habíamos anhelado. Los líderes de la División de Norteamérica están discutiendo cómo avanzará la Iglesia en Norteamérica. Y aquí está la declaración que hicieron. Y esto es interesante. En noviembre, la reunión de fin de año de la División de Norteamérica se centró en la preocupación de que la División de Norteamérica no está a la par con las otras divisiones mundiales en el porcentaje del diezmo que va a la División de Norteamérica para el apoyo al trabajo de la Conferencia General. Leí eso y me dije, ¿qué está diciendo realmente eso? ¿Es un intento de usar el diezmo que va de nosotros a la Conferencia General como una especie de palanca para hacer que voten de la manera correcta? Me pregunto. Esto fue lo que dijo el anciano Jackson, Dan Jackson. Determinemos, por la gracia de Dios, que trabajaremos para apoyar a nuestras mujeres. Los hermanos de todo el mundo han dicho, no vamos a retroceder. No vamos a dejar de contratar mujeres pastoras. No vamos a detenernos. Además, continuaremos agitando por la ordenación de las mujeres al ministerio del Evangelio. Ahí tiene la respuesta oficial de los líderes de la iglesia. Les he hablado sobre el mayor problema teológico que ha llegado a la iglesia adventista del séptimo día en este libro. Y este es el mayor problema organizativo que jamás haya afectado a mi iglesia adventista del séptimo día en mi vida. Un tiempo cuando secciones importantes de la iglesia dicen, no tenemos que obedecer lo que la iglesia dice y vota. Simplemente seguiremos haciendo lo que queramos hacer. Si se mantiene ese principio, entonces cada sección de la iglesia, norteamericana, europea, australiana, puede elegir las partes de la doctrina y enseñanza adventistas que quieren aceptar y dejar el resto de lado, porque se vuelven no obligatorios. Solo hay directrices, solo hay sugerencias, y eso significa que podríamos tener en nuestras manos lo que le ha sucedido a las grandes iglesias protestantes, iglesias de continentes. Una iglesia norteamericana, una iglesia australiana, una iglesia europea, una iglesia africana, una iglesia sudamericana, cada una haciendo lo que quiere hacer, cada una siguiendo su propia sabiduría, y eso podría destruir a la iglesia adventista del séptimo día. Así de grande es este problema. Ya no seríamos una iglesia mundial enseñando fundamentalmente las mismas enseñanzas. Y así se convierte en el enorme problema que enfrentamos en este momento. Así que tenemos dos grandes problemas. Y voy a decir, hermanos y hermanas, en lugar de señalar con el dedo en acusación y amargura, porque eso solo nos amarga, nunca resuelve el problema, oremos como nunca antes por nuestros líderes en el seminario, por nuestros líderes en la Unión del Pacífico, por nuestros líderes en la División de Norteamérica, para que cambien su camino antes de que sea demasiado tarde. Porque estamos enfrentando la misma rebelión que ocurrió hace 120 años y que impidió que Cristo regresara en esa generación. Es solo que ahora es peor. Es peor ahora de lo que fue en la década de 1890. Es más serio y más evidente. ¿Lo notaron? Ya no es encubierto. Ahora simplemente se dice de forma directa. Nunca habrá una última generación que viva sin pecado hasta que Jesús venga. Ya no se está ocultando nada. Así que esto es lo que comparto con ustedes hoy. No es fácil creer que esto esté sucediendo, pero está sucediendo. Y necesitamos estar ahora tan inmersos en el estudio de la palabra de Dios, tan profundamente comprometidos con los escritos de Ellen White, que nunca seremos movidos. Recuerden el sello de Dios, intelectual y espiritualmente inmovible. No puede ser apartado de la verdad. Dios no va a salvar conferencias, no va a salvar iglesias, va a salvar individuos. Y los 144,000 serán esos individuos que han recibido el sello de Dios. Y luego
Como dijo Ellen White, conoceremos la fuerza de Israel. No lo sabemos ahora. Hay demasiada división entre nosotros.